que en este 2013 se otorga por su trayectoria y su gran aporte a las letras mexicanas al maestro Marco Antonio Campos. Nos acompañan en el Presidium licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura y representante personal del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, licenciado Mario López Valdés. Licenciada Ana Bella Gagiola Castro, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome y representante personal del ciudadano presidente municipal, ingeniero Zenén Xochihua Enciso. Maestro Elmer Mendoza Valenzuela, director de Literatura y Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura. Licenciada Claudia Bañuelos Wong, coordinadora general de la 12ª edición de la Feria del Libro Los Mochis 2013. Y por supuesto, el homenajeado de esta noche, maestro Marco Antonio Campos. Escucharemos la exposición de motivos y lectura del acta del jurado a cargo del maestro Elmer Mendoza Valenzuela, director de Literatura y Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 15:26 horas del día 18 del mes de octubre del presente año, se dieron cita en el restaurante Arlequino las siguientes personas: ciudadana Minerva Margarita Villarreal, el ciudadano Francisco Hagenbeck y el ciudadano Margarito Cuellar Zárate. Todos ellos miembros del jurado calificador del Premio Letras de Sinaloa 2013 y en calidad de testigo un funcionario del Instituto Sinaloense de Cultura. Los jurados, después de haber deliberado y analizado debidamente a los participantes, decidieron entregar el premio a Marco Antonio Campos por las siguientes razones: por su amplio y significativo trabajo en las letras mexicanas, particularmente por el alcance y trascendencia de su obra poética, que ha inventado una tradición múltiple y vívida en la que se articulan poéticas nacionales y universales, donde continúan a un tiempo voces como las de López Velarde, Otón y Acuña, que pronuncian la región y la tierra, con los de Rimbaud y Leopardi, que se abisman en las oscuras entrañas del cerro. Firmado la presente acta, quienes en ella estuvieron, tiene 4 firmas legibles, ahí se pueden ver. Muchas gracias. En este momento, a nombre del Gobierno de Sinaloa, la licenciada María Luisa Miranda Monreal hace entrega al galardonado maestro Marco Antonio Campos del Premio Nacional Letras de Sinaloa 2013. El premio consiste en la respectiva placa reconocimiento, la medalla en oro Letras de Sinaloa y un estímulo en efectivo de 150,000 pesos. Foto aquí, por favor, adelante. Tome la placa. También. Si quieres, no puede dejar suelta, no ha cambiado.
Anoche, en el jardín de los sueños, te vi. Estabas en las ruinas y en los arcos. Hoy, al levantarme, me asomé a la ventana y en las ruinas y en los arcos había un manantial de pájaros. Sirva este poema de nuestro premiado de este año, maestro Marco Antonio Campos, para saludarles con mucho respeto y con mucho cariño. A la vez, reconocer que estos versos inquietantes son un elemento de unión en esta noche, lo mismo que el gusto de tener con nosotros al maestro Campos, un poeta, ensayista, traductor y entrevistador, a quien respalda un trabajo de muchos años y más de 20 libros publicados. El Premio Letras de Sinaloa es un reconocimiento que el gobierno del estado de Sinaloa hace a un profesional de las letras cuya obra sea imprescindible para la cultura de México. Además, es un galardón que surge de la pasión del comité organizador de la Feria del Libro de los Mochis por los autores que han leído y los que les han impresionado a lo largo de muchos años. Muchos años en que han podido constatar que no solo ellos solamente le han impresionado, sino también a un vasto grupo de lectores a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de él. Como puede ver usted también, maestro, el gobierno da este premio con mucho gusto, pero son los lectores los que han seguido su trayectoria, los que lo han primero propuesto y después elegido para fama del premio y, claro, del gobierno que dirige el licenciado Mario López Valdés, que contempla acciones de política cultural como esta para reconocer los grandes valores de México. Esta feria, que está cumpliendo 12 procelosos años, entrega esta distinción desde hace 5 años y es un orgullo para nuestra ciudad y para nuestra feria, a partir de ahora, formar parte de su currículum como uno de los premios importantes que usted ha recibido por su trabajo. Para el Instituto Sinaloense de Cultura, que me honro en presidir, es un honor tenerlo esta noche con nosotros y entregarle un galardón tan merecido. Y mañana, como señala usted en el poema Madrugada en Atenas, que leí hace unos momentos, esperamos tener en este lugar un manantial de pájaros que contribuya a perpetuar su memoria y la de este día. Enhorabuena, maestro, muchas gracias por su obra, muchas gracias por estar esta noche entre nosotros. Muchas gracias a todos y buenas noches. A continuación, escucharemos con mucho gusto el mensaje del maestro Marco Antonio Campos. Ana Bella Gagiola, Claudia Bañuelos, María Luisa Miranda, directora del Instituto Sinaloense de Cultura, muchas gracias por sus palabras. A mi gran amigo de muchos años, a quien tanto quiero y admiro, Elmer Mendoza, muchas gracias por todo. Recibir esta noche el Premio Nacional de Letras Sinaloa de 2013 es algo que me ha dado a la vez un sentimiento de gratitud y algo muy parecido a la felicidad. No sabía que era candidato y la sorpresa fue en su momento, por tanto, una felicidad doble. Agradezco de corazón al jurado que me eligió y al Instituto Sinaloense de Cultura que me lo otorga. El jurado decidió darme el premio por mi trayectoria y tengo entendido
enfatizó de alguna manera mi condición de hombre de letras, es decir, que era capaz de trabajar sin demasiada incorrección una diversidad de géneros literarios. Sin falsa modestia, desde que comencé a escribir, ese fue uno de mis fines. Mi generación, la de los años 60, marcada de una manera muy honda por el movimiento estudiantil de 1968, se le llamó, al menos en una de sus direcciones, como la generación de la utopía. Aspirábamos al sueño y nos parecía fácil conseguir lo imposible. Desde luego, somos infinitamente inferiores a nuestros sueños de juventud, pero nada podrá arrebatarnos que quisimos llegar a la cima de las montañas y a todos los puertos en los mares, sabiendo que era una quimera y aún más una ceguera. Sin embargo, solo recorrer el camino, aún lleno de escollos, valió la pena, pero no dejo de sentir a menudo una honda melancolía por lo mucho que se quedó como ilusión. En mi principio está mi fin, dijo en un verso el poeta inglés T.S. Eliot. Después de mi principio no estuvo el fin, sino el camino en el cual por demás conocí y experimenté alegrías y goces, pero ante todo, lo digo sin ninguna queja contra nada ni nadie, angustias, dolores y tristezas. Pero aparte, ¿hasta dónde logré hacer bien mi trabajo literario? No lo sé. No soy yo ni de lejos la persona indicada para decirlo ni decidirlo, pero siempre traté de hacer en cada página que escribí una buena tarea. Cada página me costó sangre. Cada página está corregida hasta donde creí que debía dejarla. No porque yo quisiera, sino porque veía que en ese momento no se podía hacer más. Escribí cuento, novela, ensayo, crítica, aforismos, crónicas de viaje, textos breves y brevísimos, hice entrevistas, pero ante todo, el centro irradiador fue la poesía. En cada libro de cada género busqué que hubiera instantes y un fondo poéticos, pero traté de respetar al máximo los géneros. Que la prosa fluyera, que una frase llevara sin tropiezo a la otra de manera natural y que un cuento se leyera como un cuento y no como un poema, una novela como una novela y lo mismo un ensayo, una crónica, un aforismo. Traté en cada página de escribir con una prosa sencilla, engañosa y buscando la emoción o la sorpresa del lector. Yo creo que esos instantes y fondo poéticos en una emoción máxima, para mí de cierto inalcanzable, se hallan en grandes novelas del siglo XX latinoamericanas, o al menos las que yo prefiero, como El sueño de los héroes de Bioy Casares, Pedro Páramo de Rulfo, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, Rayuela de Cortázar y 100 años de soledad de García Márquez, las cuales deslumbran y arrebatan de continuo con su alta belleza a los lectores. A los 64 años no puedo decir si hubiera sido capaz de ser otra cosa que poeta y escritor. Yo no sabía en la infancia y la adolescencia, como lo supo Borges, que mi destino sería literario. Pero desde que empecé a escribir, cerca de cumplir los 19 años, asumí ese destino y desde entonces lo único que he querido en mis libros, o al menos lo principal, es hablar desde el corazón
al corazón de los otros. Muchas gracias por este momento que quedará en el jardín de la memoria como un árbol inolvidablemente verde. Le pedí a mi amigo Elmer Mendoza y a la directora del Instituto Sinaloense que si era dable leer unos 3 poemas, y si me permiten ustedes, había un poeta inglés romántico a principios del siglo XIX, Wordsworth, que por cierto tal vez a algunos les llegue una referencia por una película que se llama Esplendor en la hierba, que son es un verso de él. Decía que solo pasado el tiempo debía uno escribir sobre las cosas que lo marcaron particularmente. Cuando le preguntan a uno qué es la poesía, es como si le preguntaran qué es cualquier cosa y no sabe qué responder, responde de muchas maneras. Entonces uno dice que yo no podría decir qué es la poesía, pero sé dónde hay poesía. Después de más de 40 años de leer, sé cuándo es bueno un poema, sé cuándo es bueno un verso. Algo tenía que aprender, digamos. Pero también la poesía es... ¿cuándo nace la poesía? Casi siempre nace en la adolescencia, quizás por una mujer en este caso, o por una muchacha, porque éramos 2 muchachos entonces. Y este poema se llama así, La poesía, y se refiere, está escrito en Puerto Vallarta muchos años después, porque estoy hablando de 1968. Y este poema fue escrito el año pasado. Es una revisión de aquel momento. Días clarísimos del invierno del 68. La poesía era gorrión que picoteaba y picoteaba la hoja y llegaba con el invierno frío en el rostro de la joven enlutada. La ceniza en la frente era fuga y aventura, y yo sentía o presentía que salvo relámpagos esporádicos mi vida no estaría a la altura de las olas, pero que amaría el lúcido mar, el sol salvaje, la golondrina azul, la poesía y el ángel. Y claro, digamos así fue, y la poesía surgió en mi ventana con el habla del gorrión, y me habló caligrafiándome desde el rostro moreno y el cuerpo ondulado de la joven enlutada. Y allá, más allá de la ribera y de casas exiguas que parecen a 1 metro de precipitarse al mar, entreveo hoy las montañas en la niebla azul y escribo un poema igual o parecido al que escribí en aquel invierno monótono, gris, tristísimo del 68, cuando el gorrión entró por la ventana a escribir, a picotear en mi cuaderno de papel pautado una leve melodía que no dejo de escuchar. Cuando vuelven días como los de aquel invierno, les sigo, hosco, hostil, pero que al menos me dio con su gran luz la figura melodiosa de la joven enlutada. Este es, bueno,
otra joven en 1972. Ese poema ganó el premio del tren en España, por lo cual me dieron 15.000 euros. Entonces estaba haciendo la cuenta y por primera vez en la vida la poesía, que nunca da dinero, da muchas otras cosas, digamos, da una perspectiva estética de la vida, que qué más se puede aspirar que tener que ver el mundo desde la belleza, la fealdad que contiene. Da a su manera también los viajes, da los premios, da los sueños, da la melodía en el cuerpo. Aquellas cartas. Es que quise leer 3 poemas amorosos de distintas épocas, o de desamor más bien, ¿no? Aquellas cartas. El ayer llega en el hoy, que saluda ya el mañana. Era fines del 72. Yo atravesaba en tren Europa occidental, o caminaba por saber a dónde, un sinnúmero de calles, y en cuerpos ondulados de jóvenes tenues, o en la delgadez del aire en la rama de los castaños, o en reflejos que creaban imágenes en aguas del Tajo, del Arno, del Danubio. La creía ver, y ella lejos, en mí, en Ciudad de México, con sus clarísimos 19 años, regresaba en verde o azul, para luego irse y regresar e irse en el ayer que hoy llega, para hablar mañana. Era fines del 72, y yo no sabía que el mirlo cantaría para mí a la hora del degüello. Ella hablaba de amor en mí, por mí, de mí, pidiéndome que le enviara más cartas que guardaba. Eso decía, en el color de los geranios sobre los muros de su casa en el barrio de San Ángel, sabiéndola diciembre que era de otro, pero yo le escribía cartas y cartas en el compartimiento del tren de una estación a otra, bebiéndome milímetro a milímetro la morenía de su cuerpo como si fuera antes, sin saber que la tinta se borraba como el color de los geranios en el muro de su casa. Pero al evocar ese ayer convertido en un hoy que es ya mañana, sin escribir ya cartas entre una estación y otra, me parece que aún oigo la canción del mirlo a la hora del degüello. Para terminar, este poema que fue escrito también en un tren, en el tren de Rabat a Fez, o sea, en Marruecos, con un paisaje muy parecido también al del norte mexicano. Desde la ventana del tren veo el río, y el río me aleja, se reduce, es humo, sauces de agua, eucaliptos con sed de sed, hileras de pinos para sombrear la altura. Pueblo tras pueblo, miro casas con formas que no tienen forma. Vacas y asnos pastan en la llanura como si fuera la antepenúltima hierba. ¿Por qué en el postremo año vuelven los amores idos como hojas caídas y marchitan almamente el corazón que duele? ¿Por qué, si en la cuaresma no hice caso, llevo la ceniza en la frente y el miércoles me sangra?
¿Por qué los trenes van por la vía férrea firme, directamente, y nosotros solo en el dédalo del adiós, y nunca, y no? ¿De qué sirvió actuar en el teatro del inmundo si falseamos las máscaras y solo llegamos a los sitios porque debíamos llegar? Si no fuera esa vez, si no fuera aquel febrero del 82, en aquel domingo del febrero doloroso, si entre Marta y María Jesús me hubiera destinado a Marta, cactus y árboles y arbustos parecen arañar y rasguñar el aire, colinas nómadas, colinas roídas, los cactus se han puesto sus coronas de púas. En estaciones pequeñas donde para el tren, los naranjos resplandecen. Y si repaso la vida, son imágenes y fragmentos imposibles de unir. Claro, hubo tiempos felices, claro. Fui por décadas rabioso y fuerte, y claro, hubo partidas y regresos sin fin a la vera múltiple que el Mediterráneo dio. Pero yo quería contarles otra historia. Yo quería contarles de aquella joven del límite del 81 y del principio del 82, con la que esperé vivir una vida y las siguientes, y no fue así. La recuerdo, delgada, lúcida, ligeramente frívola y de rasgos tan perfectos que mi corazón ya no vio el mar. Con el vuelo de las abejas la veía venir y trístida la sangre repetía lo que perdí, lo que terriblemente perdí, porque el ayer, enemigo de sí mismo, porque el ayer sin mí mismo me hizo que su olvido fuera lo que no fui y mi recuerdo lo que no fue. Y sin embargo de Meknès a Fez el tren es puro vértigo, las hojas de los olivos bailan una leve danza que platea el aire. Llega el tren a la estación, avispea de gente. Con los años, lo verás, decía mi padre, uno acaba por sentirse como una vasija, como una valija en consigna que alguien olvidó recoger.